Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al vídeo jurídico de Panorama Náutico. Hoy vamos a hablar de las titulaciones náuticas. Partiremos de la siguiente premisa. Quien puede exigir que en un determinado barco se lleve un título es el Estado de bandera, es decir, es el que tiene que decir, ok, si tú quieres gobernar un barco que lleve mi bandera, tienes que tener un título náutico. En el caso de España, por ejemplo, se exigen títulos náuticos para todos los barcos, excepto aquellos que tengan hasta 5 metros de eslora y lleven un motor de hasta 15 caballos, sean barcos de vela hasta 6 metros o, en el caso de los artefactos de playa, es decir, una tabla de windsurf o un SUP, excepto las motos de agua, que son artefactos, pero es necesario tener un título para llevarlo. Es decir, esto es una cosa que cada país lo hace y la regula. Un caso paradigmático de todo esto es el título inglés, ¿no? Que como todos sabemos tiene mucho prestigio y sin embargo el Reino Unido no exige que para navegar en un barco bandera británica tenga que tener un título, ¿no? Cuando evidentemente la exigencia de un título es para intentar que la gente navegue y bueno, con mayor seguridad, ¿no? Sin duda, si bien es cierto, hay muchos países que no lo piden, por ejemplo Francia para los barcos de vela, también es cierto que la tendencia es que evidentemente la náutica florece, cada vez hay más barcos y cada vez se entiende que es más necesario que la gente que va a navegar tenga una cierta formación. Hay ciertos países que no te lo piden, sin embargo el que te va a exigir que tú tengas una cierta formación y que puedas acreditarlo, que podría acreditarte con un título, es la compañía de seguro a la hora de asegurarte el barco. Pues bueno, decíamos esto del estado de bandera que se existe. Sin embargo, desde el año 2014, cuando en España se aprueba el nuevo Real Decreto que regula los títulos, se establece también que todos los barcos, todas las personas o barcos que naveguen en aguas jurisdiccionales españolas, el patrón tiene que tener un título. Es decir, se aplicaría, como decíamos, al caso de los ingleses. Es decir, un barco inglés se supone que la persona que lo gobierne, aunque en Inglaterra y para esa bandera no se exige, debería tener un título. Eso es así, a no ser, pero la propia norma establece unas ciertas excepciones y es la siguiente: cuando la persona, sigamos con el barco de bandera inglesa, la persona que tiene el que gobierna el barco es de la misma nacionalidad que la bandera y en ese país o tiene la misma nacionalidad o la misma residencia y en ese estado no se exige título, entonces en ese caso tampoco sería necesario para que esta persona tuviera título para navegar aquí en España. También, o sea, la propia norma establece que para que los títulos sean válidos, es decir, el título ese que se exige para navegar un barco aquí, es preciso que la persona que haga como patrón haya obtenido ese título en su país de nacionalidad o en su país de residencia. ¿Por qué esta cosa tan extraña, ¿no? Que te exijan esto, ¿no? Cuando de regular un título extranjero, cuando evidentemente para sacarse un Yacht Master, para un portugués, para un español o para un italiano es lo mismo? Entiendo yo que lo que se intenta con esto es evitar una cosa que pasó antes, ¿no? Que en España había mucha gente que sacaba títulos en el extranjero, luego los pedía una convalidación o una autorización para navegar con barcos españoles y entonces podían navegar con ese título, que era mucho más fácil que lo tenían en España. Entonces lo que se exigió es decir, bueno, tú puedes hacer esto, puedes sacarte un título extranjero, te vamos a autorizar ese barco español, pero siempre y cuando acredites tú que en el momento que lo tenías eras residente en aquel país o tenías nacionalidad. Sin duda se trata, yo creo, de una medida adoptada para nacionales. Otra cosa que también es muy importante, porque muchas veces me lo han preguntado, es la posibilidad de convalidar títulos extranjeros, títulos de recorrido extranjero, es decir, un título obtenido en el Reino Unido o en Francia o en Argentina o en Uruguay y que tú lo puedas hacer valer en España. En principio no existe la posibilidad de canjear un título por otro. Lo que sí puedes hacer es pedir una autorización con ese título que tú tienes para poder navegar con un barco de bandera española, pero nunca vas a tener un título español, porque en contra de lo que pasa con los títulos profesionales, que existe una normativa internacional que regula, diríamos, y que todos los títulos son homologables, se expidan donde se expidan, no pasa lo mismo en el caso de las titulaciones de recreo, que cada país tiene sus propias normas y sus propias exigencias para expedirlo. Pues nada, espero veros en la próxima y que lo paséis bien. Chao.